Desenterrando la doctrina apostólica con el hermano discípulo Joan Kennedy. Estas personas están ya claramente identificadas en la escritura. Conforme a 1 Pedro 3, 1 al 3, entonces a estas mujeres se les da un lugar en la asamblea como ancianas para que enseñen nada más a las mujeres jóvenes casa por casa. Bien, hermanos, estamos de regreso en su programa Desenterrando la Doctrina Apostólica, hablando verdades, hablando la pura verdad, la doctrina, hablando de las profecías sobre el regreso del Mesías a la tierra. Esto será, cuando este momento llegue, un acontecimiento que nunca se ha presenciado, un acontecimiento a nivel mundial, donde el Mesías, con todo su ejército o con parte de su ejército celestial, vendrán y tomarán el reino de esta tierra. Le quitarán el reino al príncipe de este mundo y a la vez se lo quitarán al hombre. El hombre ya no ha de gobernar como ha venido gobernando, destruyéndonos y destruyéndose ellos mismos. El Mesías tomará el poder. Será una invasión a gran escala. Oigan bien, cuando en Mateo capítulo 6, verso 5, me parece que es cuando el Mesías está enseñando acerca de la oración, de cómo debemos de orar. Si usted se pone a analizar cada palabra que dice esa oración, va a entender que esto es algo poderoso. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, venga tu reino a esta tierra. Toma tú el poder, el dominio y el control y quítaselo al hombre. Y ponnos a nosotros a gobernar junto a ti. El hombre no quiere soltar el poder, tanto así que será a la mala. Por eso se va a producir una gran guerra, donde todo el ejército terrenal que estará a disposición de la bestia va a atacar a eso que viene entrando desde allá arriba, a esa gran ciudad y a esos ángeles que se irán adentrando cada vez más a este planeta, cuando los servicios de inteligencia de cada nación, de cada país, estén detectando que algo se está acercando a este plano y la bestia teniendo el poder, todo el armamento que el hombre ha podido crear, bombas nucleares, todo, y armamento que todavía los humanos no conocemos, pero que ya están, y cada día se va actualizando más la ciencia, todo este tipo de armamento será lanzado a lo que viene metiéndose a este planeta. Habrá oscuridad porque el sol no brillará como ahora, la luna tampoco, y las estrellas caerán del cielo. ¿Por qué? Es por la presión que se viene metiendo a esta tierra. Una nave tan gigantesca que cuando usted vea que eso venga descendiendo, mientras más se va acercando esa gran ciudad, usted no podrá ver la luz del sol. Por eso el sol no dará más su resplandor como ahora lo está dando. Entonces, hemos podido ver que los escogidos que habla Mateo 24:31
de lo que habló el Mesías, estos escogidos es la asamblea de Cristo, la iglesia del Mesías. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto ya lo dice el apóstol Shaul. ¿Quiénes son estos escogidos de los cuales habló el Mesías? Hermano, usted que me ve, documéntese en la Escritura, en la palabra. No se deje llevar. Por lo cual, les rogamos que no se dejen llevar por estos falsos maestros enseñándole algo contrario. Les suplicamos que lean su Biblia en sus casas. Pídanle al Creador discernimiento. Pero también el Creador ha levantado personas para hablar esta verdad. Y este programa es para eso. Tal vez el único programa a nivel nacional que está en los medios de comunicación hablando estas cosas, como aquí se habla. Usted ve por las emisoras, por los televisores, redes sociales, lo que más reina allí es la apostasía, falsos maestros hablando, falsos pastores, falsas pastoras, falsas evangelistas. Todas esas cosas usted lo ve, pero muy difícil verá un programa como este, que hable la palabra del Creador. Y por eso yo me siento regocijado, bienaventurado, de que en esta podredumbre o pudedumbre el Mesías haya tomado lo más vil, ha escogido a lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios, a esos que dicen que llevan 30 y 40 años enseñando, que no han enseñado nada. Lo que han venido enseñando son mentiras, blasfemia, y una gran multitud le siguen. Una gran multitud le sigue. Y duele ver cómo esa multitud no se detiene a pensar, no se detiene a escudriñar la palabra, no se detiene a leer, sino que leen la Biblia cuando van al culto, a los falsos cultos, que esos cultos que se celebran también en las iglesias de hoy nada tienen que ver con las Escrituras. Lea Hechos 2, 42. ¿Cuáles son los cultos o servicios o las reuniones? ¿Cómo se deben de hacer? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy día no perseveran. No perseveran en ella. Ahora vamos a aclarar otro punto que los falsos pastores y maestros de las iglesias de hoy vienen enseñando, y es lo siguiente: la ira de Dios, que seremos librados de la ira de Dios, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Eso es cierto, pero usted lo que no sabe diferenciar es qué es la ira de Dios y cuál es la ira de la bestia. De la ira de Dios nosotros seremos librados. De la ira del Creador, de nuestro Padre Celestial, seremos librados. Porque Él no nos ha escogido para esa ira, para pasar por esa ira. ¿Entiende? Usted debe de aprender a diferenciar la ira de Dios y la gran tribulación. La gran tribulación no es la ira del Creador. Muchos dicen que la ira del Creador es la gran tribulación, pero en esto vienen fallando también, ya que a la luz de la palabra podemos ver y entender que la ira del Creador es la ira que Él lanzará sobre aquellos que desde un principio del mundo se han levantado en contra de sus siervos, dándole persecución, tribulación y muerte a la asamblea, a los siervos del Creador. En las Escrituras podemos ver muchos casos sobre esto. Hebreos, capítulo 11.
verso 36. Vamos a ver qué dice, para que podamos ver y entender cómo desde un principio los siervos del Mesías, del Creador, han venido pasando por gran tribulación. Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Por qué el Creador no lo libró de esta situación? Ahora usted espera que de la gran tribulación el Creador lo libere. Usted tiene que soportar. Y allí también se va a conocer su fe. Porque hoy día lo que vemos es muchas personas alabando a Dios de palabra. Y usted lo ve llorando y haciendo culto y cantando y todo ese teatro. La hora de la prueba ha de llegar. Y vamos a ver si es verdad todo lo que usted dice, que está dispuesto a dar la vida por el Mesías. Usted se pone a llorar y a lagrimear mientras está escuchando una música de fondo, y eso lo hace poner a usted medio triste, lo lleva a una estación en la cual usted comienza a llorar y a lagrimear, pero eso es por estar escuchando los instrumentos musicales que el Creador no introdujo aquí en la tierra. Y la gente que lo ve en la pantalla piensan, wow, este verdaderamente es un siervo del Señor, está llorando y míralo. No, nada de eso. Todo eso es teatro. Alaban y cantan por algo que escuchan, por algo externo. Pero no es el Espíritu del Creador que lo motiva a ellos a adorar al Padre. Si fuera el Espíritu del Creador que lo motivara a ustedes a adorar, a alabar al Padre, no lo hicieran con los instrumentos musicales, porque ni siquiera eso ustedes se han detenido a investigar e indagar en las Escrituras de dónde proceden los instrumentos musicales, como el arpa y la flauta. ¿Quién lo introdujo en el planeta? ¿A qué linaje se le entregó? Que David dijo que todo lo que respire alabe al Creador con címbalos, arterios, arpa, tambora y todas esas cosas. Eso lo hizo David, porque estaba en la carne y sabía cuál era la causa de los instrumentos musicales, qué efecto hacía. Eso lo hacían las naciones. Pero a Israel, el Creador no le entregó instrumentos musicales para que le alabaran. No se lo entregó a los sacerdotes. A los sacerdotes levitas quien le entrega eso fue David, pero militarmente, con ayuda de la guardia. Entonces, son muchas cosas en las cuales las iglesias andan mal. Entonces, todas estas personas de Hebreos 11, 36 al 37, dice que el mundo no era digno, de lo cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El Creador no lo libró a ellos de estas cosas. Estos sí eran siervos del Creador. Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Vamos a leer allí lo que en un momento, antes de la pausa, dije. Que la sangre de todos los mártires, de todos los siervos del Mesías, desde la antigüedad, desde el llamado Antiguo Testamento hasta la asamblea, toda esa sangre derramada está clamando desde aquí de la tierra, como clamaba la de Abel. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Creador y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, esto fue cuando el Mesías, que fue llevado al cielo,
él toma el rollo de la mano derecha del Padre y lo empieza a desatar, porque más nadie era digno de tomar el libro, de tomar ese rollo y empezar a desatar todo lo que este libro revelaría. No había nadie digno, ni en el cielo ni en la tierra, como dijo el apóstol Juan. Y él lloraba mucho, pero se les dijo, mira, no llore. Aquí hay alguien que sí es digno de tomar el libro de la mano poderosa del Creador y de desatarlo. Aquí el Cordero, el león de la tribu de Judá. Cuando él destapa este sello, él ve que estas personas están clamando a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Óyeme, ¿hasta cuándo tenemos que estar aquí esperando si nosotros dejamos todo por ti mientras estábamos en la tierra? Dejamos casa, dejamos herencia, dejamos todo, porque tú dijiste que el que deje madre, padre, herencia y todo por causa de mí, recibirá 100 veces más. Pero hoy, dicen esta gente, yo lo que me veo hoy día es aquí preso. Y esta gente, estos asesinos, gozando y disfrutando de la buena vida. ¿Hasta cuándo nos tendrás aquí? ¿No vas a vengar a esa gente que nos dieron muerte por causa de ti? Cuando al Mesías se le dice eso, el Mesías baja la cabeza, pero los alienta con palabras, porque todavía él no puede hacer nada. Vamos a seguir leyendo. Y se les dieron vestiduras blancas, se le cambiaron la ropa que tenían, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Oigan, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos, o sea, de lo que serán servidores de ustedes en la gran ciudad. Estos consiervos son los 144,000 que ocuparán un puesto en la gran ciudad como servidores de la asamblea, de los reyes que estarán dentro de la gran ciudad. Hasta que se complete ese número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, descansen. No puedo hacer nada todavía. Hay que seguir esperando. No puedo perfeccionarlo o no puedo todavía ir a la tierra a reinar y a juzgar y a vengarme de los que le dieron muerte a ustedes, porque todavía tiene que completarse el número que el clan exige dentro de la gran ciudad. Ustedes no son suficientes todavía tienen sus hermanos que pasar por esto. Todas estas cosas fueron palabras duras para el Mesías. Todos estos mártires, su sangre vendrá sobre sus asesinos. Apocalipsis 6:13. Vamos ahora a ver en Apocalipsis 6:13 un evento que es el mismo evento de Mateo 24, 29 al 31. Es el mismo evento. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió sobre su lugar. Y los reyes de la tierra vean cuál es la ira del Creador. Y los reyes de la tierra, o sea, los presidentes, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Para quién es la ira del Cordero? Sobre estos maleantes.
no es sobre la asamblea, no es sobre la iglesia, porque de esa ira seremos librados. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo es que llega este gran día de su ira? Después de la tribulación de aquellos días, no antes. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Nadie podrá sostenerse en pie. La cita 17 es tan clave para entender esto sobre la ira del Creador, la cual es la misma ira del Mesías que ha de venir sobre los impíos y desobedientes. De esta ira es la que seremos librados, como bien dijo el apóstol Pablo, Shaul, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Estas son las citas que más sacan de contexto los pretribulacionistas, los falsos maestros. Y dicen que esto es la gran tribulación, esta ira, mas no es así, porque vemos que la ira del Creador es después de la gran tribulación, no antes. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, al Mesías, Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Pero también vamos a leer de ese mismo libro, de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yeshua. O sea, de esta ira que va a descargar el Mesías sobre los líderes mundiales, sobre los impíos, de esta ira nosotros seremos librados, como bien dice el apóstol. El apóstol Shaul nos muestra que aquellos que nos den persecución, tribulación y muerte, es justo que reciban su castigo, que reciban su paga por parte del Mesías. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Vamos a leer. Porque es justo delante del Creador pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Mesías desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron al Creador ni obedecen al Evangelio de nuestro Mesías. Estas personas sufrirán pena de eterna perdición, excluidos para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Si usted compara eso de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, hasta el verso 10, va a ver que es el mismo suceso de Mateo 24, 29 al 31. El mismo suceso de Mateo 16, 27. Aquí dice el apóstol que el Mesías viene con sus ángeles en llama de fuego para castigar a todos los desobedientes. Este es el mismo evento de Mateo 24. Este evento es después de la gran tribulación de aquellos días, no antes. Entonces los pretribulacionistas tienen que explicar todas estas cosas y explicar a qué se refiere también Hebreos 9:28. Este es el mismo evento de Mateo 24, 29 al 31, de Marcos 13, 24 al 27, de Lucas 21, 25 al 28. El regreso a la tierra del Mesías en busca de sus escogidos es cuando en ese momento se va a producir el arrebatamiento de la asamblea. Y esto es evidente que será después de la tribulación de aquellos días, porque el Mesías viene después de este acontecimiento, no antes, mi querido oyente, mi querido televidente. La trompeta, la final trompeta. En Mateo 24, 29 al 31,
el Mesías anunció el toque de una trompeta, es decir, donde uno de los ángeles que sirve como atalaya en su ejército producirá este gran toque. Pero en este texto bíblico no especifica cuál es el número de esa trompeta. Si es la número 1, la número 2, la número 3, o la 4, o la 5, o la 6. No especifica cuál es. Mas cuando seguimos indagando en las Escrituras, podemos ver que un apóstol arroja un pequeño destello de luz. Y es el apóstol Pablo, Shaul. Él también dice, cuando va a referirse al regreso del Mesías, él menciona una trompeta, basándose en las palabras del Mesías en Mateo 24, 31. Es a la final trompeta. Fíjese ahora cómo el apóstol dice que es a la final trompeta. Primera de Corintios, capítulo 51, 52. Leamos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuáles muertos? Los muertos en el Mesías. No todo el mundo, no todos los muertos, sino los muertos en el Mesías van a resucitar. ¿Cuándo? Cuando se toque la final trompeta. Porque se tiene que tocar. Fíjese cómo el apóstol une aquella trompeta de Mateo 24, 31, y se la viene a enseñar. Él trae esa trompeta desde allá atrás y la viene ahora a enseñar a la congregación. ¿Qué es lo que será en un momento? Que eso es bueno aclararlo. En un momento, un abrir y cerrar de ojos. La transformación de los cuerpos del Mesías, de los cuerpos de la asamblea del Mesías. Pero también lo da a conocer a la asamblea compuesta por los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. Vemos que es una sola enseñanza, una sola revelación que el apóstol imparte para que no haya confusión entre una asamblea y otra, ya que el Creador no es un Dios de confusión, sino de orden, como se lo dijo a los Corintios, a la asamblea de los Corintios, en el capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, el Creador no mandó a enseñar una cosa en la Romana y otra en San Pedro. No mandó a enseñar una en Higüey y otra en el Ceibo. O una en el Ceibo y otro en Atomayor. O uno en República Dominicana y otro en Puerto Rico. Es una sola asamblea, es un solo cuerpo, es una sola enseñanza. Aquí surge una pregunta. ¿Cuál es el número de esa trompeta final? Porque el apóstol aquí todavía no ha aclarado cuál es esta trompeta, solamente dice la final. ¿O en qué número de orden está el ángel que tocará la trompeta? Para todo esto hay respuesta en las Escrituras. Todo está bien claro en las revelaciones que el Mesías les dio a sus apóstoles. Y en este caso, para poder tener la respuesta a esta pregunta, debemos irnos a las revelaciones que se le dio al apóstol Juan o Johanán, para que las asambleas del Mesías sepan todo lo necesario. Apocalipsis 11:15. Vamos a ver cuál es esa final trompeta. ¿En qué número de orden está ese ángel, ese atalaya angelical, que va a tocar esta gran trompeta? Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ahora del Señor Cristo, del Mesías,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta final trompeta es la séptima, donde el séptimo ángel, con su trompeta en mano, después que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto han tocado la trompeta, ahora le toca al séptimo. Y miren qué posición el Mesías y el apóstol Shaul sitúan a la asamblea. Sitúan a la asamblea que la asamblea no será arrebatada, que el Mesías no vendrá cuando se toque la primera trompeta, ni la segunda, ni la tercera, es cuando se toque la séptima. Entonces el Mesías regresa. Pero para que se toque esta séptima trompeta, tiene que morir el último remanente de la asamblea en manos del último asesino que va a darle muerte al último miembro de la asamblea. Porque después de esto, nunca jamás nadie levantará la mano o alzará sus manos para hacernos daño. Nadie. Podemos ver cómo el Mesías y el apóstol Shaul y el apóstol Juan, Johanán, dan a conocer que una de las 7 trompetas de Apocalipsis les pertenece a la asamblea. Y esta final trompeta, la cual es la séptima, será tocada después de la gran tribulación, cuando muera el último remanente del cuerpo del Mesías, que está determinado a morir en manos de la bestia. Apocalipsis 6, 9, 11. He aquí la paciencia de los santos. Esto es solo un pequeño estudio sobre este tema, esperando poder deshacer las lagunas y la oscuridad que reinan en aquellos extraviados por los falsos pastores y maestros de las iglesias de hoy. O sea, nosotros buscamos con esto es liberar a un pueblo que ha venido estando subyugado en manos de falsos pastores y falsos maestros, como hay en las iglesias de hoy. Para eso hemos sido llamados. Si usted ve a algún hermano en pecado, en camino de muerte, sepa pues que aquel hermano que haya hecho retroceder, que haya hecho volver a ese hermano perdido en una doctrina diferente, sepa pues que va a cubrir multitud de pecados. El siervo del Señor no puede ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y quiénes se oponen? Quienes se han venido oponiendo, quienes han vivido oponiéndose a las palabras del Mesías, a la doctrina apostólica, los falsos maestros y falsos pastores. Lobos rapaces en cada congregación, mutilando, devorando, asesinando a la asamblea, robándole el conocimiento. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿A qué verdad se refiere el Mesías? A la verdad de la Biblia, a lo que Él dijo, porque la palabra que Él dijo es verdad. Y el Espíritu del Creador, a quien Él enviaría en nombre del Padre, también nos guiará a la verdad. Ante un mundo lleno de mentira, poseído en la mentira, como ha estado pasando en el día de hoy, en los últimos tiempos. Este tema del arrebatamiento de la asamblea no se dará hasta que no se manifiesten las cosas
que están por suceder. No habrá arrebatamiento de la asamblea del Mesías antes de la gran tribulación. El transporte no está preparado ni ha sido diseñado para venir antes de esos momentos, sino después. Y por este medio dictamos la sentencia que el apóstol Pablo Shaul emitió contra Himeneo, Fileto y Alejandro. El fin de esa gente fue que el apóstol lo entregó a Satanás, para que Satanás se encargue de ello. Pero este pecado que hizo Himeneo, Fileto y Alejandro no era un pecado moral, por la cual Satanás destruiría su cuerpo y su espíritu podía ser salvo en el día del regreso del Adón. No, este pecado de Himeneo, Fileto y Alejandro fue un pecado de perdición del alma. ¿Por qué? Porque estaban enseñando todo lo contrario a las Escrituras. Estaban blasfemando contra el Espíritu del Creador. Esta misma sentencia la tienen hoy los líderes, los pastores de hoy, que con Biblia en mano la tergiversan los textos bíblicos, como dijo el apóstol Pedro. Esta gente vive tergiversando estos indoctos, viven mutilando y añadiéndole a las Escrituras. No es para nada provechoso, es para su propia perdición, para su propia condenación. Entonces, lamentablemente, los líderes que han venido enseñando esto y que han muerto enseñando algo contrario a esto, el camino de ellos es perdición. Y más aún para los 2 o 3 personas que están viendo este programa, que han enseñado lo contrario a esto. Hoy tienen chance de escapar. Hoy. Porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda. Cuando usted recibe el conocimiento y aún así se aparta y persiste e insiste en seguir haciendo lo que a usted le agrada y no lo que le agrada al Mesías, su camino es de perdición. Y emplazamos a cualquier líder religioso a demostrar lo contrario. Solamente así el pueblo podrá ver la verdad. Porque para el pueblo entender y ver estas cosas, tiene que ver al líder en quien ellos han puesto su fe y su confianza. Que hasta que el líder no sea desmantelado, ellos no van a creer. Entonces, la cosa es con los líderes, con la cabecilla de ustedes, de las ovejas. Hemos llegado a la parte final de este subprograma Desenterrando la Doctrina Apostólica, esperando que este tema surja algún efecto en los pocos que han visto este programa. Y decirle que se mantengan leyendo las Escrituras en sus casas. Solamente así podrán adquirir conocimiento. Pero mientras estén de aquí para allá y de allá para acá, perseverando en actos contrarios a las Escrituras, esto no le va a entrar nunca en el caco, en la mente. Se despide de ustedes por el día de hoy, su hermano y discípulo Joan Kelly, y será hasta el próximo sábado, si así el Creador lo permite. Desenterrando la Doctrina Apostólica con el hermano y discípulo Joan Kelly. Estas personas están ya